otra vez, desde el minuto 1, desde que inició, todo va enfocado entonces a exponernos a lo que está en la palabra o el libro de nuestro Dios. Así que volvemos a Hebreos, capítulo 11, le doy los segundos para que lo ubiquen. En esta ocasión, verso 23 al verso 31, la fe que Dios recompensa, parte 3. Esta es nuestra tercer parte de 4, en donde hemos ahondado justamente en lo que el escritor nos dejó para definir y nosotros entender lo que significa la fe, que el mismo texto afirma que Dios recompensa. Y vamos a entonces exponernos una vez más a una sección de este capítulo 11. La fe que Dios recompensa se mantiene firme y obedece a Dios. Por un lado, se mantiene firme frente a los valores antirreino de Cristo. Vuelvo y digo, por un lado, se mantiene firme en los valores del reino de Cristo frente a los valores antirreino de Cristo. Y por el otro lado, obedece a Dios para salvación de quienes son testigos de la verdad puesta en práctica y deciden decirle sí al Dios creador y no al Dios, entre comillas y minúscula, de este mundo. La fe que Dios recompensa es la que obedece a Dios para que se salven otros más. Y el fundamento de estas dos afirmaciones son los hechos históricos de Moisés y la prostituta Rahab. Por un lado, la salida de Egipto y por el otro, la entrada a Jericó. Así que la fe que Dios recompensa, uno, es la que se mantiene firme contra los valores antirreino de Cristo. Y vamos a ver entonces lo que dicen los versos 24 al 28 de Hebreos 11. Observa la decisión de Moisés, lo cual es el ejemplo que el escritor inspirador nos deja para seguir. Dice el versículo 24, por la fe, Moisés, ya adulto, observa o lee, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo, y subrayé esto, se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Y hago un alto allí. Y subrayo una vez más algunos versos que nos deja esta sección. Algunas afirmaciones. Dice, por la fe, Moisés se negó, verso 25, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esta fue la era en la que vivió Moisés. El escritor interpreta su decisión en base a la recompensa de Cristo, que es lo que significa Mesías. Una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Verso 27, por la fe salió de Egipto y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y por supuesto, ante la cultura y valores predominantes de su época. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Y esto para que la muerte no los tocara según la última plaga enviada para asestar
a otro de los valores predominantes en contra del creador, del verdadero creador. Y esto, por supuesto, también un anticipo a la autoridad, un anticipo de lo que sería la autoridad o es la autoridad del Mesías, el Cristo Jesús, sobre toda la creación. Jesús dijo, según Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19. En Egipto, el faraón era considerado una deidad y esta última plaga estaba dirigida contra él. En la novena plaga, su padre, el dios Sol, fue derrotado y ahora su hijo, presumiblemente el heredero de su trono, sería víctima de una masacre. Este era un golpe contra la persona, la realeza y la divinidad del faraón, y entre comillas, divinidad. El hecho más notable y esperado de las principales fiestas de Egipto era que el dios llegara en medio del pueblo. Pero aquí, lo que recuerda el escritor y nos deja como ejemplo, que la presencia del Dios de Israel en medio de la tierra tendría como fin el juicio. Éxodo 11, versículo 4 y 5 dice lo siguiente. Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. Moisés decidió, según el escritor inspirado de Hebreos, que el oprobio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Nosotros estamos para decidir hoy también. ¿Qué enseñaremos? ¿Qué aprenderemos? ¿Cuál será el legado que dejaremos los tomadores de decisión en cada casa que profesa la fe de Jesucristo y representada aquí en esta casa, en Piva Comunidad? Algunos reconocerán la trilogía de Matrix. Para algunos, una parodia de la fe cristiana que Neo, el protagonista, se sacrifica, ofrece su vida a la Matrix en la tercera película para salvar a Sion. Este es el título de la noticia la semana pasada en torno a los creadores de dicha película. Abro comillas. El mundo no estaba listo. 21 años después, creadora de Matrix reveló que la cinta es una alegoría de la transexualidad. A más de 2 décadas de haber estrenado la película, la primera entrega de la trilogía, la creadora finalmente ha confirmado cuál es el motivo detrás del argumento que cuenta la historia de un mundo alternativo dominado por máquinas cibernéticas. Las especulaciones en torno al simbolismo de la saga han rodeado durante años los foros de discusión en Internet, donde los seguidores expresan múltiples hipótesis que han quedado al descubierto. Al respecto de su sentido trans, las suspicacias comenzaron cuando las hermanas se asumieron públicamente como transexuales en 2012 y 2016. La píldora roja no solo es literalmente la puerta de entrada de Neo para ver el mundo tal como es y los sistemas construidos por definir y subrayé controlar su identidad,
sino que también es una metáfora adecuada para la terapia hormonal. Expresó. En aquella primera entrega de la trilogía, poder elegir la pastilla roja por sobre una azul significó el despertar de la conciencia del protagonista, quien ante su elección renunciaría a una vida normal e ilusoria, desarrollada por la Matrix, dando paso a una frase referenciada de uso coloquial en la cultura popular. Cierro comillas. Podemos identificar perfectamente a la humanidad con el faraón de Egipto que pretende tomar el lugar de Dios y que propone el derecho y el progreso, entre comillas, lejos de las sagradas escrituras. Cuando están aquí disponibles para conocer al Dios creador, el verdadero, aceptarlo y así mantenernos firmes en sus valores frente a los valores populares de cualquier época. Y te puedo asegurar que esto irá de mal a peor. Y no por eso nuestro Señor fue entronizado. Fue quitado de su trono. No por eso podemos considerar que nuestro Dios no es quien dijo ser. Y al cual creemos y seguimos porque es fiel y está al frente de la casa. Cada generación tiene que identificar los valores dominantes de su era en contra del Dios creador, nuestro Señor Jesucristo, para mantenerse firme en los valores expuestos en su palabra escrita. Abro comillas. La escritora estadounidense teorizó: Neo tiene disforia. Matrix es el sistema binario del género. Los agentes son la transfobia. Cierro comillas. Investigué y disforia se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza, estado de ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad o inquietud. Ya tiene sentido entonces por qué vestido de negro. Es el opuesto etimológico de la euforia. Cierro comillas. Y hay una disforia de género, catalogada como trastorno de identidad de género dentro de la ciencia mental o de la salud mental. Podría afirmar que todo lo creado sufrió la separación del ser humano con el creador, otra vez según Génesis capítulo 3. Y como hoy se sostiene, por ejemplo, con la ventana de Overlord, se busca justificar y respaldar lo que en algún momento era impensable o inaceptable, que Moisés observó como los efímeros placeres del pecado para que sean aceptados e incluso legalizados. Moisés se mantuvo firme en los valores del reino de nuestro Dios creador y le sirvió al Señor Jesús de ejemplo para que también lo hagamos nosotros. Ante la presión social, cultural y religiosa que demanda definir identidad, el bien y el mal, pero lejos de las sagradas escrituras. Por esto, introduce el capítulo 11 con el verso 1 diciendo: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y en el versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y como lo hemos conocido nosotros después de 2000 años atrás, gracias al Espíritu Santo que nos expuso al mensaje del Evangelio según lo escrito. Y ahora profesamos la fe de Jesús.
el apóstol y sumo sacerdote de esta fe. Nuestra fe no es magia ni es ilusión. Nuestra fe es bíblica y se evidencia. Nos plantea mantenernos firmes en los valores del reino de Cristo, en la que el amor y la verdad de Dios traen libertad o salvación, en cuyo caso es lo mismo. Entonces la fe que Dios recompensa nos mantiene firmes en los valores del reino de nuestro Señor Jesucristo y nos hace obedecer a Dios para salvación de los que creerán. Parecerá disonante las implicaciones de este punto en cuanto al amor de Dios, pero esto está contemplado en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y abro paréntesis, es lo que seguiremos viendo en el rollo de los 7 sellos abiertos ahora según Apocalipsis 4 en adelante. Cierro paréntesis. Esto no es ajeno a los hechos históricos registrados en el libro de nuestro Dios. No todos se salvarán, pero Dios sabe quiénes sí lo serán, y la fe que profesamos nos lleva a obedecer para que se salven los que creerán. Leemos el verso 30 y el verso 31. Hebreos 11, el verso 30 y verso 31. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Cuántas personas se salvaron? Sigo leyendo el verso 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Quiénes murieron? ¿Quién se salvó? Juan capítulo 3, un texto vinculante a este aspecto, versículo 18 al 21. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito, del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La fe que Dios recompensa practica la verdad de Cristo Jesús, lo que es sinónimo de creer en él y ser salvo, según Juan 3:16. Amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él practique la verdad. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto justamente aún más claro cuando en Juan 8 nos habla de ser libres. Ser salvo significa ser libre. Creer significa libertad. Mientras que los que prefieren quedarse en la oscuridad, distantes, incrédulos o desobedientes, tienen por destino la condenación, la segunda muerte, la muerte eterna. A algunos les sonará disonante, pero es la verdad. Y tanto amó Dios al mundo que justamente nos ha alcanzado con ella, este continente, y años después, miles de años después, para que nuestra fe madure en Jesús y así le obedezcamos y seamos testimonios para los desobedientes. Desobedientes que se mantienen en su verdad, que Jesús no es suficiente para salvar
o para traer libertad. Acuden a cualquier otra propuesta que satisface de manera temporal, pero que no radica en la persona de Jesucristo. La fe que Dios recompensa es la que le obedece. El pueblo marchó alrededor de Jericó por 7 días y así conquistar la ciudad. La prostituta Rahab evidenció su fe en el Dios que hizo al pueblo marchar. Pero que antes que eso llegara, escuchen lo que esta mujer confesó. Josué capítulo 2, versículo 10. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Y si ustedes leen antes, en el capítulo 2 de Josué, no fue así la decisión de otros contemporáneos o conciudadanos de Rahab. Esa fue la fe en la que Rahab fue recompensada. Esa fe le salvó la vida y también se la cambió. Y claro que tiene sentido aún más con el hecho de vivir a partir después de esa destrucción entre el pueblo de Dios, cuyos valores eran diferentes a los del pueblo en Jericó. Y es lo mismo que debió ocurrirte a ti cuando empezaste a profesar la fe de Jesús, aún en Arraiján, Chorrera, Panamá Oeste. Sin importar cuál es tu apellido, de dónde vienes, cuál es tu familia de origen o lo que profesabas antes. Lo mismo debió ocurrirnos a nosotros cuando empezamos a profesar la fe de Jesús. Y si no ha sido así, tienes que considerar dos opciones. Crees creer, pero realmente no crees. Y la otra es decidir a partir de hoy profesar la fe que Dios recompensa según las Escrituras. Acercarte a Jesús según Juan capítulo 3. Para que su luz deje al descubierto lo que tienes que empezar a practicar. Perdón, para que su luz deje al descubierto para que descubras lo que tienes que dejar de practicar. Como también descubras ante la luz de Jesús lo que tienes que empezar a practicar. Es decirle sí a nuestro Dios creador, es decirle no a este mundo. Literalmente dejar de ir a otros dioses que no es Jesús, nuestro Dios creador, para ir justamente a Él y obedecerlo mediante su palabra, confiar en Él mediante su palabra. Es lo que es ser salvo en Él y es el medio por el cual Dios nos usa para que otros lleguen a la salvación en Cristo Jesús. Lo que nos pasó a nosotros. Dios usó a otra persona para que yo me acercara a Jesús. Como también usó a muchos otros para decirme que ese no es el camino a seguir. Si tú profesas una fe que te permite desobedecer al Dios deliberadamente, ¿en qué creerán los que te observan? ¿Cuál será tu final si estás en el camino equivocado? ¿Cuál será el destino de los que te están siguiendo? Lo quieras o no, eres testimonio de la fe de Jesús
Aunque tú no seas el Salvador ni el vicario, Jesús sigue siendo quien salva. Por eso sírvele. No para presentarnos como perfectos e inmaculados, sino justamente como imperfectos, siguiendo al que es perfecto. Nuestro Salvador nos enseña a aprender a obedecer y no quedarnos en nuestro error. Y por supuesto, hoy más que ayer. Aquí tenemos el ejemplo de hombres y mujeres, comunes y silvestres, como tú y como yo, para que la lista aumente y poder justamente afirmar la fe que profesamos en el Hijo de Dios. El primer paso es justamente afirmar que Jesús es quien nos abrió el camino para poder llegar al Padre y ahora estar en unión con Él. Jesús mismo nos sirve de ejemplo, nos sirve de sustento. Hebreos capítulo 5, versículo 8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. En un momento, empezar esa nueva vida siguiendo las pisadas de Jesús. No es magia, es bíblica. No es una ilusión, no es una apariencia, no es algo virtual. Es evidente, es concreta y se define. Dios abrió el mar y por la fe hemos cruzado. La fe que Dios recompensa pone la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, para salvación tuya y de los que obedecerán a la fe de Jesús, justamente porque te consume que muchos de tu alrededor estén perdiéndose en medio de este mundo. Que no estén pasando por la puerta estrecha, mas sí pasando por la ventana de tantas ideologías y propuestas que proponen satisfacer los vacíos, las heridas, pero solo son parches, solo son cuestiones temporales. Mientras que nuestro Dios satisface plenamente y para siempre. Y sin duda, tú y yo somos testigos para que otros lo crean. O para que tomen una decisión sincera y decidan no creer. Dios quiere que tu obediencia sea útil y que definitivamente no seas útil siendo muestra de desobediencia. Yo no quiero que me pase lo que les pasó a los egipcios ni a los de Jericó. Me quiero identificar con Rahab, con la prostituta Rahab, en la que después de justamente vagar en este mundo desorientado, en mi propia opinión, Dios me encuentra. Escucho su mensaje y afirmo quién es Él. Dios y Señor de dioses, creador del cielo y la tierra, y dio todo para que a mí me vaya bien. Esa es la fe que Dios recompensa. En la medida que lo siga en este lado del cielo, como anticipo a lo que será al otro lado del cielo eterno. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres tú para ti? ¿Lo quieres para quienes están cerca de ti? La fe que Dios recompensa se mantiene firme en los valores del reino de Cristo. La fe que Dios recompensa obedece a Dios para que otros sean salvos, para que los que creerán
por la puesta en práctica de la verdad de Jesús en tu vida y en la mía, lleguen a la salvación verdadera. Otra vez todo para la gloria de Dios, nuestro Padre, y para la salud de su iglesia en esta era en lo que hay más evidencia de que lo malo le llaman bueno y a lo que Dios le llama malo, una gran mayoría le dice que es bueno. Para la salud de nosotros, esta casa pibeña, y de los que están siendo vinculados al servicio de lo que estamos administrando con el favor de Dios.